En este momento le damos la bienvenida a todos los amigos que se están conectando a través de YouTube, las redes sociales. Un aplauso de gloria a Dios por la vida de ustedes que se están conectando. Les damos la más cordial bienvenida a este estudio de teología para todos. Y el día de hoy tenemos el tema evidencias naturales de la existencia de Dios o argumentos naturales de la existencia de Dios. Y antes de iniciar, vamos a orar. Cierren sus ojos. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu palabra que siempre nos ilumina. Hemos estudiado las evidencias bíblicas de tu existencia, Señor. Hemos aprendido que la Biblia no intenta demostrar tu existencia, sino que la da por sentado, la da por hecho, porque tú no eres un Dios que quiera demostrar su existencia, sino un Dios que existes desde la eternidad y hasta la eternidad. Ilumina nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, y que estas evidencias naturales que vamos a estudiar el día de hoy sirvan también para poder alcanzar a muchos más para Cristo. Lo pedimos en tu nombre precioso, Señor. Amén. Muy bien, la clase pasada estuvimos analizando algunas afirmaciones bíblicas de la existencia de Dios. Dijimos que Dios no necesita demostrar su existencia y que en la Biblia no hay un solo pasaje que argumente a favor de la existencia de Dios, como si Dios no existiera, pero Él necesitara demostrar su existencia. Hubieran personas que piensan que no existe y Él necesitara demostrar su existencia. No existe ese pasaje. La Biblia simplemente da por sentado la existencia de Dios. Y leímos Génesis 1, versículo 1. En el principio creó Dios. Ahí está su existencia. ¿Sí? Se da por hecho, se da por sentado que Dios existe. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y vimos algunas pruebas de la existencia de Dios a partir de la Biblia. En primer lugar, vimos la prueba de la existencia de Dios a partir del requisito redentor de la fe. ¿Por qué razón? Porque la necesidad más grande del ser humano es la necesidad de ser perdonado, de ser salvado. Y la salvación es por gracia, por medio de la fe. ¿De la fe en quién? De la fe en el Dios que salva. Y de esta manera demostramos la existencia de Dios a partir de este requisito redentor de la fe. Y citamos Hebreos 11, versículo 6, ¿recuerdan? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es absurdo acercarnos a Dios y creer que no existe. En segundo lugar, vimos la prueba de la existencia de Dios a partir de la afirmación de que Dios es eterno. Dios es eterno y Él habita en una dimensión donde no existe el tiempo, donde el segundero del reloj no avanza ni retrocede. Él existe en una eternidad presente. Y citamos el Salmo 90, versículo 1 y 2. ¿Recuerdan? Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios es eterno. Y a partir de su eternidad podemos afirmar que Él existe, desde luego, por supuesto. Si Dios es eterno y no tuvo principio ni final, desde luego, la evidencia entonces bíblica es que Dios existe. En tercer lugar, citamos también la prueba de la existencia de Dios a partir de la afirmación de la autoexistencia de Dios. Dios en las Escrituras afirma que Él es el ser necesario, el ser autoexistente. Y citamos Éxodo capítulo 3, ¿recuerdan? Versículo 13 y 14, donde Moisés le pregunta al Señor, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué les voy a decir, Señor, ahora que vaya con mi pueblo para liberarlos de la mano del faraón? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Y en el versículo 14 respondió Dios a Moisés y le dijo, yo soy el que soy, Yahweh, Yahweh. Las 4 letras hebreas que conforman el nombre de Dios se llaman el tetragrama o el tetragramatón. Tetra, 4, gramatos, letra, 4 letras, Y, H, B chica H. Ese es el nombre de Dios.
Después le agregaron algunas vocales, los masoretas de la antigüedad, para poder pronunciarlo como Yahweh o Yahweh. Entonces, en el nombre de Dios vemos su existencia. Este nombre, el tetragrama, significa el que era, el que es y el que ha de venir. Declara su autoexistencia y su eternidad. Muy bien, todo eso lo vimos la clase pasada. Esto fue un breve repaso de todo esto. Ahora vamos a ver los argumentos naturales de la existencia de Dios. Vamos a demostrar con estos argumentos naturales y filosóficos que Dios verdaderamente existe. Hermanos, si Dios no existe, entonces no tiene caso estudiar nada acerca de Él, ni mucho menos conocerlo. Ahora, si el Dios de la Biblia no es el Dios verdadero, tampoco tiene caso estudiar la Biblia ni conocer a Dios. Pero si demostramos una vez más, como lo hicimos la clase pasada, que Dios existe, y no solamente eso, sino que el Dios de la Biblia es el único Dios vivo y verdadero, entonces su palabra es verdad y podemos conocerlo. Vale la pena conocerlo porque Él existe y es el Dios verdadero. Todos los demás dioses, de los mayas, de los aztecas, las 3 millones de deidades, de los hindúes, el zoroastrismo y todas las religiones paganas que adoran a cientos o miles de dioses, entonces quedan excluidas ante la presencia del Dios vivo y verdadero. Hay un solo Dios vivo y verdadero y ese es el Dios de la Biblia, como lo demostramos la clase pasada y lo vamos a demostrar a continuación también. Muy bien, vamos a presentar algunos argumentos. Quiero que pongas mucha atención en estos argumentos, son muy interesantes y demuestran la existencia de Dios. El primer argumento que vamos a mencionar aquí es el argumento cosmológico, así se llama. El argumento cosmológico. Este argumento tiene dos formas básicas, la forma horizontal y la forma vertical. El argumento horizontal, ¿sí?, argumenta que existe un iniciador o creador del universo. Y el argumento vertical enseña que existe un sustentador del universo. Otra vez, el argumento cosmológico tiene dos formas básicas. El argumento horizontal, que intenta demostrar que existe un iniciador o creador del universo, y el argumento vertical, que demuestra que existe un sustentador del universo. Vamos con el argumento horizontal, que es el que vamos a estudiar a continuación, en el que vamos a concentrarnos. El argumento horizontal apunta a una causa original de la existencia del universo. ¿Se acuerdan cuando iban ustedes en la secundaria o en la preparatoria que nos enseñaron lógica? Y que en las clases de lógica nos enseñaban una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Si la premisa principal era verdadera, pero la premisa secundaria era falsa, entonces la conclusión era falsa. ¿Se acuerdan? Pero si las dos premisas, tanto la principal como la secundaria, eran verdaderas, entonces la conclusión era verdadera también. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a presentar dos premisas y una conclusión y vamos a intentar demostrarlas en este argumento horizontal. Primera premisa: todo lo que tuvo un principio tuvo una causa. ¿Están de acuerdo con esa premisa? Todo lo que tuvo un principio tuvo una causa. Este celular que tengo aquí en mis manos no es eterno, no ha existido desde la eternidad pasada. Tuvo un principio en la fábrica donde lo crearon, le pusieron los microchips, la pantalla, la lámpara, el micrófono. Tuvo un principio, ¿de acuerdo? Entonces, si tuvo un principio, necesariamente tuvo una causa. Hubieron ingenieros que lo diseñaron. Hubieron armadores que pusieron las piezas exactamente donde van. Hubo una fábrica que lo terminó de configurar y lo empaquetaron hasta la tienda donde yo lo compré. Todo lo que tuvo un principio tuvo una causa. Esa es nuestra premisa mayor. Ahora vamos a la siguiente premisa.
Segunda premisa, el universo tuvo un principio. El universo tuvo un principio. ¿Qué les parece esta premisa? ¿Tuvo un principio el universo o ha existido eternamente? ¿Ha existido eternamente el universo, el sol, la luna, las estrellas, la Vía Láctea? ¿O tuvo un inicio, tuvo un principio? Todos los científicos afirman que el universo donde vivimos tuvo un principio. La primera premisa es verdadera. La segunda también es verdadera. ¿Cuál es nuestra conclusión? Si todo lo que tuvo un principio tuvo una causa y el universo tuvo un principio, entonces, conclusión, el universo tiene una causa. Y esa causa es Dios. Vamos a analizar las dos premisas para demostrar que verdaderamente son ciertas. La primera premisa, todo lo que tuvo un principio tuvo una causa, se toma a menudo como autoevidente, ya que admitir lo contrario llevaría a la conclusión ridícula de que la nada produce algo. Si tú no estás a favor de este primer argumento, todo lo que tuvo un principio tuvo una causa, y tú dices, no, no es cierto, no todo lo que tuvo un principio tuvo una causa, entonces tú tendrías que admitir la conclusión ridícula de que de la nada se produjo algo. Como si dejáramos las miles de piezas de un Volkswagen en el desierto del Sahara y nos esperáramos cientos de miles de millones de años, las dejamos ahí tiradas, las piezas, el carburador, el sistema eléctrico, la batería, las llantas, la carrocería, los vidrios, lo dejamos ahí tirado, todo disperso, las piezas dispersas a cientos de kilómetros de distancia, y después regresamos después de millones y millones de años y resulta que hay un bochito armado, construido y autoencendido. ¡Qué absurdo! No puede ser, eso es ridículo, ¿de acuerdo? Hasta el infame escéptico David Hume, que fue un ateo, confesó lo siguiente: nunca he aseverado la absurda proposición de que algo puede existir sin una causa. Todas las cosas que existen tienen una causa, hasta nosotros también, porque nosotros tuvimos un principio, ¿no es cierto? ¿Cuándo fue nuestro principio? Cuando el óvulo de mamá fue fecundado por el esperma de papá, y ahí ¿qué pasó? Se juntaron los cromosomas de papá y de mamá, y entonces ahí fue nuestro principio. ¿Cuál fue la causa de tu existencia? La unión de esas dos células que Dios provocó en el vientre de tu madre. Todo lo que tiene un principio tiene una causa. ¿Amén? Demostramos entonces que esta premisa es verdadera. Vamos a la segunda premisa. El universo tuvo un principio. El universo tuvo un principio. ¿Cómo podemos demostrar esto, hermanos? Porque ninguno de nosotros estuvo en el momento de la creación del universo. ¿O alguno trae algún video, hermanos? ¿Alguna foto? ¿Alguna evidencia? ¿Nada? ¿Algún video que traiga alguien de la creación del universo? Mire, yo estuve, pastor, cuando se... No. Ninguno tenemos un video de eso, ¿verdad? Ninguna evidencia. Entonces, esta segunda premisa la tenemos que demostrar a partir de otras premisas filosóficas. Aquí van. Estas están muy interesantes, pongan atención. Estamos tratando de demostrar la veracidad de nuestro segundo argumento. El universo tuvo un principio. Aquí va. Número uno. Me voy despacito. Número uno. Un número infinito de momentos jamás podrían ser recorridos. Como sería imposible recorrer una carretera de kilómetros infinitos. A ver, si tuviéramos una carretera de kilómetros infinitos, hermanos, ya vamos nosotros en esa carretera, ahí vamos recorriendo nuestra carretera, pero el problema de esa carretera es que tiene kilómetros infinitos. Cuando aparece un letrero dice, siguiente destino, el símbolo de infinito, infinitos kilómetros. ¿Podríamos recorrer en algún momento esa carretera completamente, hermanos? No. ¿Por qué no? Porque tiene un número infinito de kilómetros. De la misma manera, un número infinito de momentos, de segundos, jamás podrían ser recorridos. ¿De acuerdo?
Premisa número 2. Si existiera un número infinito de momentos antes del día de hoy y los quisiéramos recorrer desde el pasado, jamás podríamos haber llegado al día de hoy, ya que un número infinito de momentos jamás podrían ser recorridos. Supongamos que ahorita estamos en un cierto kilómetro de esa carretera infinita de kilómetros, hermanos. Podríamos, si viniéramos desde el pasado en esa carretera, ¿podríamos haber llegado a este momento, hermanos? No, porque anteriormente hay un número infinito de kilómetros. Entonces, jamás hubiéramos podido llegar a este kilómetro. Tercera premisa. Pero el día de hoy ha llegado. Sí estamos recorriendo este kilómetro. Porque aquí estamos. Estamos en un momento presente. El día de hoy, ¿qué es? 22 de mayo del 2024 a las 12:29 del día. El día de hoy ha llegado. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra conclusión? Existió un número finito de momentos hasta el día de hoy, antes del día de hoy. Por lo tanto, el universo tuvo un comienzo. Tuvo un principio, porque si no hubiera tenido un principio, jamás hubiéramos llegado al día de hoy. ¿Le entendieron o me regreso? Imagínense otra vez esta carretera. Tiene un número infinito de kilómetros y nosotros vamos en el pasado, vamos manejando por esa carretera. ¿Podríamos haber llegado a este kilómetro donde nos encontramos ahorita? No, claro que no. Porque los kilómetros pasados son infinitos. Nunca hubiéramos llegado a este kilómetro. Sin embargo, aquí estamos. Sí llegamos a este kilómetro. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La carretera no es infinita, hermanos. La carretera es finita y tuvo un principio. ¿Ya le entendieron? Ahora, regrésense al segundo argumento que dimos al principio. El universo tuvo un principio. ¿Es esa premisa cierta o falsa? Es cierta. Porque si no hubiera tenido un principio, jamás hubiéramos llegado a este momento. Acabamos de demostrar entonces que nuestra segunda premisa es cierta, de manera que nuestra conclusión es cierta también. Entonces, el universo en el cual vivimos tuvo un principio. No ha existido para siempre el planeta Tierra, no ha existido para siempre la Vía Láctea. La evidencia científica y filosófica acerca del origen del universo material es contundente y provee fuertes razones para concluir que debieron existir causas no físicas que originaron el universo físico. Hay un astrónomo, Robert Jastrow, que es en realidad agnóstico. Él escribió un libro que se llama God and the Astronomers, Dios y los astrónomos. ¿Y saben lo que dice este autor en su libro? Él admite que deben existir razones no físicas, sino razones metafísicas, más allá de la física, que produjeron la existencia del universo, aunque no cree en Dios, lo admite. Increíble. Otro físico británico, Edmund Whittaker, concluye, abro comillas, dice: es más simple postular la creación ex nihilo, o sea, la creación de la nada, ¿sí?, que postular la creación, o más bien que Dios no existe. Es más simple postular la creación ex nihilo, es decir, que la voluntad divina creó todo de la nada, dice este físico Edmund Whittaker. Entonces, ¿cuál es el Dios que creó el universo de la nada? ¿Huitzilopochtli? ¿Los dioses de los mayas? ¿En qué libro de filosofía o de religión se nos enseña que un Dios creó todo de la nada? Solamente en la Biblia, en la palabra de Dios. Ningún otro libro afirma eso. Ni el Popol Vuh, ni el Ramayana, ni el Tripitaka. Ningún libro de filosofía o religión tiene esta afirmación, solamente la palabra de Dios. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1, otra vez. Ya demostramos entonces que todo lo que tuvo un principio tuvo una causa, que el universo tuvo un principio y que por lo tanto el universo tiene una causa. Y que esa causa es Dios, pero no cualquier Dios, sino
el único Dios que se reveló a sí mismo y que afirma haber creado el universo de la nada. ¿Quién es ese Dios? El Dios de Israel, el Dios de la Biblia. Génesis 1:1. Léanlo conmigo. ¿En qué, hermanos? En el principio. O sea, la Biblia afirma lo que acabamos de estudiar acá filosóficamente, que el universo tuvo un principio. Y la Biblia dice en el primer versículo del Génesis, en el principio. ¿Qué dice después? Creó Dios los cielos y la tierra. Impresionante. La Biblia afirma que el universo tuvo un principio y que Dios, el Dios de la Biblia, es el creador de todas las cosas que existen en el universo. Espacio, materia, energía y tiempo están incluidos en Génesis 1:1. En el principio, tiempo. Creó energía. Dios, fuerza. Los cielos, espacio. La tierra, materia. Los 5 elementos más importantes de la física se encuentran en Génesis 1:1. Impresionante. Un aplauso de gloria a Dios, por favor, por haber creado el universo de esta manera tan preciosa. Bueno, este es el argumento cosmológico. ¿Le entendieron, hermanos? ¿En qué consiste el argumento cosmológico? En que todo lo que tuvo un principio tiene una causa. De manera que si el universo tuvo un principio, entonces el universo tiene una causa, y esa causa es Dios. Génesis 1:1. No cualquier Dios, el Dios de la Biblia, el Dios de las Escrituras. Vamos a un segundo argumento natural de la existencia de Dios. Este es el argumento teleológico, así se llama, teleológico. Y este argumento enfoca la evidencia de la existencia de Dios en la armonía, el orden y el diseño del universo. Este argumento dice que el diseño del universo da evidencia de un propósito inteligente. Dios no solamente creó el universo de la nada en Génesis 1:1, sino que lo creó con un propósito. Tiene un diseño inteligente. La palabra telos, apúntenla, quiere decir fin, meta o propósito. De manera que el argumento teleológico se refiere al fin, la meta o el propósito con el cual Dios creó este universo. Este argumento es precioso porque nos revela que todas las cosas que existen en el universo tienen un diseño perfecto y maravilloso de parte de Dios. Ustedes sabían que si el planeta Tierra estuviera unos pocos kilómetros más cerca del Sol, todos nosotros ya hubiéramos muerto deshidratados y estaríamos a temperaturas de 120, 240, 350 grados centígrados en la mañana. ¿Qué te parece? Como son las temperaturas en Marte. En Marte así amanecen. En el ecuador de Marte hay temperaturas de 400, 500, 600 grados centígrados. ¿A cuánto estamos ahorita, hermanos? Con calorcito sabroso. Como a 28, 30 grados. ¿Por qué la temperatura no sube a 180 grados, a 250 grados? Ya estaríamos todos muertos si la Tierra estuviera un poco más cerca del Sol. Si la Tierra estuviera unos pocos kilómetros más lejos del Sol, todos hubiéramos muerto congelados. Tendríamos temperaturas de menos 200, menos 480 grados centígrados. ¿Qué te parece? Nos metieron al refrigerador. Ya estaríamos congelados, hermanos. Pregunta: ¿quién puso la Tierra en una órbita a la distancia perfecta del Sol? ¿Quién? Hay un diseño. ¿Quién hizo la mezcla de nitrógeno con oxígeno de más o menos un 70-30% para que nuestros pulmones puedan oxigenar la sangre y la sangre todos los órganos del cuerpo y podamos ser seres vivos inteligentes que andan por ahí en el planeta Tierra? ¿Quién diseñó esa combinación de oxígeno con nitrógeno? Dios. Y así todas las cosas, todos los asuntos de la creación tienen
teleología, por decirlo así. Tienen un fin, una meta, un propósito, un diseño precioso. Platica con cualquier médico. Aquí tenemos al doctor Roberto. Y todos los doctores se sorprenden del diseño que hay en el cuerpo humano, en el ojo, en el oído, en la faringe, en el corazón. ¿Cómo es posible que el corazón bombee todos los litros de sangre y las venas, las arterias, la oxigenación, los pulmones, el corazón, el sistema reproductivo del ser humano? Es un diseño maravilloso, hermanos. De esto trata el argumento teleológico. Vamos a estudiarlo. El teólogo William Paley, quien nació en 1743 y murió en 1805, utilizó la analogía del relojero para explicar este argumento. Vamos a verlo. Premisa mayor: todo diseño implica un diseñador. ¿Por qué la analogía del relojero? Porque cuando vemos un reloj, pues desde luego que nos preguntamos, ¿quién diseñó esta maravilla? Hay relojes de 4 joyas, de 8 joyas, los más lujosos son de 15, 20, 30 joyas, algunos les ponen diamantes y mientras más joyas son más exactos, y el segundero, y la manecilla de los minutos, y luego ponen hasta la fecha y el día. Son maravillosos los relojitos, una cosa de este tamaño que tuvo que tener un diseñador. Todo diseño implica un diseñador. Premisa menor: existe un gran diseño en el universo. Gran diseño en el universo. Conclusión: si todo diseño implica un diseñador y existe un gran diseño en el universo, ¿cuál es nuestra conclusión? Por lo tanto, debe existir un gran diseñador ¿de qué? Del universo. Dios diseñó este universo de forma perfecta. Hay un autor que se llama Hugh Ross, cristiano, es un hermano cristiano norteamericano, creo que es canadiense, Hugh Ross, y él tiene un libro que se llama The Improbable Earth, la tierra improbable, porque dice que para que exista este planeta, con la cantidad exacta de oxígeno, de agua, de nutrientes, de vegetación, para que exista la vida aquí en este planeta, todo el resto del universo tuvo que haber sido diseñado por Dios. Porque si hubiera alguna anomalía en el universo, en las otras galaxias o sistemas solares, si existiera una anomalía en la física del universo, la vida en el planeta Tierra sería imposible. Tendríamos un poco más de radiación, todos nos moriríamos. Estaríamos congelados. O ya se hubieran estrellado meteoritos en el planeta Tierra. Algo hubiera pasado, ¿sí? Si el sol fuera un poco más grande, si fuera un poco más chico, si la luna no estuviera colocada exactamente donde está colocada, no habrían mareas, no habría oxigenación en los mares, no habría capacidad de tener vida en la tierra. Dios colocó todo en su lugar. Gloria a su nombre. Salmo 19, vamos a leerlo, porque la Biblia, otra vez, es el único libro que afirma que su Dios, que el Dios de la Biblia, es un Dios que diseñó todas las cosas. Zoroastro no dice esto, ninguno de los seguidores de Buda afirma esto, los libros del Popol Vuh, de los Vedas, aquí de los mayas, de los aztecas, ningún libro filosófico de religión afirma que ese Dios es un Dios diseñador, o las afirmaciones que nos dan son absurdas. Por ejemplo, creo que en el Popol Vuh se afirmaba que Dios construyó el planeta sobre unos elefantes, que el planeta está sostenido por varios elefantes. Esto es absurdo, ¿verdad? ¿Qué dice el Salmo 19 por el contrario? Vamos a leerlo juntos para que participen, por favor. Salmo 19 del 1 al 6, léanlo con gozo, hermanos. ¿Qué dice? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. ¿Quién diseñó esto? Dios, Elohim, Yahweh, Adonai, el Dios de la Biblia. Por cierto,
un pequeño comentario sobre el versículo 5 y 6. El versículo 5 está hablando del sol, ¿verdad? Como un esposo que sale de su tálamo. ¿Qué es el tálamo? Es el cuarto nupcial después de la noche de bodas. ¿Cómo sale el esposo después de la noche de bodas? ¿No? Bien contento, ¿no? Pues igual el sol, es una analogía, ¿sí? Es un símil. Aquí se está comparando al sol como un esposo que sale del lecho nupcial, del cuarto nupcial, y se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Todos nosotros, o casi todos nosotros, interpretamos el versículo 6 como que el sol sale del oriente, recorre su camino por los cielos y se mete en occidente. Interpretación equivocada, porque el sol recorre un camino celestial a lo largo de la Vía Láctea. Así como la Tierra gira alrededor del sol, hermanos, el sol también está girando alrededor y describe una trayectoria de miles de millones de kilómetros alrededor de la Vía Láctea. No sé cuántos miles de años se tarda el sol en girar. Impresionante. A esa trayectoria es a la que se refiere el versículo 5 y el versículo 6, descubierto por los astrónomos hace algunos siglos. Impresionante. Un aplauso a nuestro Dios por el argumento teleológico, porque Él es el diseñador de todas las cosas. ¿Estás de acuerdo? Vamos a ver dos argumentos más de la existencia de Dios, por si alguien todavía es ateo, o si alguien por ahí anda en el agnosticismo todavía, de los que nos están siguiendo en las redes sociales. Si tú eres ateo o eres agnóstico, tu problema no es intelectual, porque los argumentos sobran. Ya dimos 4 o 5 argumentos la clase pasada, ahora estamos viendo argumentos naturales no solo filosóficos, sino también de la naturaleza, científicos. Entonces, si ya con estos argumentos tú decides no creer en Dios, tu problema entonces ya no es intelectual, es moral. Ya es un problema de que te falta un tornillo, ya hay un problema ahí muy grave en tu moralidad. Porque los argumentos de la existencia del Dios de la Biblia como el Dios verdadero sobran y abundan. Vamos a ver un tercer argumento. Este es un argumento un poquito más profundo, es un argumento filosófico. Se llama el argumento ontológico. Apúntalo. La palabra onto significa ser en el griego. Onto, ser. ¿Sí? El argumento ontológico. Vamos a intentar explicarlo. Este argumento comienza con la idea de Dios, que se define como alguien más grande y perfecto, el ser más grande y perfecto de lo que se pueda imaginar, ¿sí? Después se argumenta que la característica de existencia debe corresponder a tal ser, puesto que Él es el más grande ser que existe, el ser perfecto, debe, por lo tanto, existir. El primer filósofo que desarrolló este argumento ontológico fue Anselmo. Anselmo vivió del año 1033 al 1109 y vamos a ver sus argumentos. ¿Están de acuerdo? Vamos a verlos. Número 1, primer argumento, premisa mayor. Dios es por definición el ser perfecto, absolutamente perfecto. No hay error ni pecado en Él. ¿Están de acuerdo? La Biblia así lo enseña. Dios es el ser santo, el ser perfecto. Ese es el primer argumento de Anselmo. Estoy de acuerdo con Anselmo. Segundo argumento filosófico. La existencia de Dios es una perfección. La existencia de Dios es una perfección. Y entre paréntesis pone Anselmo. Es decir, es mejor existir que no existir. ¿Qué es mejor para Dios, hermanos? ¿Existir o no existir? Pues, desde luego existir, porque Él es el ser perfecto. Conclusión de Anselmo. Si Dios es por definición un ser absolutamente perfecto y la existencia de Dios es una perfección, por lo tanto, Dios existe. Punto. Es un argumento un poco profundo, filosófico, que se basa en la raíz onto, en el hecho de que Dios existe. ¿De acuerdo? Muy bien. Otra forma del argumento ontológico es la siguiente, quizá un poquito más sencilla de comprender.
¿sí? Pero para esta argumentación les voy a explicar rápidamente. En esta argumentación aparecen los seres necesarios y los seres contingentes. Los seres necesarios son los que pudieran no existir, como por ejemplo los seres humanos. Pudimos haber no existido, pero Dios en su misericordia y en su plan decidió que existiéramos. Entonces somos seres contingentes. Un perrito, un gato, el reino animal, el reino vegetal, todos estos son seres contingentes. Eso quiere decir que podrían no existir, no son necesarios para que el universo exista. Ahora, el ser necesario es Dios. El ser necesario es aquel que no puede no existir. Él tiene que existir para que todo lo demás exista. ¿Le entendieron a los seres necesarios y al ser necesario a los seres contingentes? ¿O se los vuelvo a explicar? ¿Sí está bien? Ahora sí. Entonces vamos a otra forma del argumento ontológico. Premisa mayor. Si Dios existe, debemos concebirlo como el ser necesario. Él no es contingente, Él no depende de nadie. Él existe por sí mismo. Él es el autoexistente. Él es el que genera todas las cosas, todo lo demás. Él es el creador. Debemos pensar en Dios como el ser necesario. Segunda premisa, por definición, un ser necesario o el ser necesario no puede no existir, porque es el ser necesario. Conclusión, por lo tanto, si un ser necesario no puede no existir, entonces existe, punto. Ya acabé. Entonces Dios existe. Si Él es el ser necesario, si Él es el todopoderoso, si Él es el creador, Él no puede no existir. Por lo tanto, existe, punto. Fácil, se acabó. Demostramos la existencia de Dios a partir del argumento ontológico. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Éxodo capítulo 3. Ya lo vimos la clase pasada, vamos a repasarlo. Éxodo 3, versículo 13 y 14. Ahora, este argumento de Anselmo es muy interesante y revela un ser autoexistente y eterno. Un ser que no depende de nada, que no depende de nadie y que simplemente autoexiste y gobierna sobre todas las cosas porque Él creó todas las cosas. Ese es el argumento de Anselmo. Si Dios en realidad no puede no existir, entonces existe. ¿De acuerdo? Se revela el Dios de los mayas o de los aztecas así como el ser autoexistente y eterno. Buda, Alá en el Corán se revela como el ser autoexistente y eterno. En ningún pasaje del Corán. El único libro que revela a Dios como el ser autoexistente y eterno que no puede no existir es la Biblia. Vamos a volverlo a leer. Éxodo 3, versículo 13 y 14. Léanlo conmigo. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Este nombre en hebreo, yo soy el que soy y yo soy, revelan el tetragrama que ya expliqué. ¿Cuál es el nombre de Dios? El que era, el que es, el que ha de venir al mismo tiempo. El ser autoexistente y eterno. Lo mismo que Anselmo concluyó en el siglo XII. Ese es el argumento ontológico. Conclusión: si Dios es perfecto y santo en este argumento, si Dios es necesario y no contingente, entonces por definición Dios existe. Y esta verdad está contenida en el nombre de Dios en la Biblia. Yahweh, yo soy el que soy. Ningún otro Dios se revela con el nombre de Yahweh. Solamente el Dios de la Biblia. Un aplauso para nuestro Dios. Te alabamos, Señor. Ya, con estos argumentos, ya el que quiera ser ateo de verdad es por pura necedad. Y además dices, bueno, estos argumentos demuestran la existencia de Dios, pero puede ser otro Dios. ¿Por qué el Dios de la Biblia? A lo mejor existen muchos dioses. A lo mejor todos esos dioses se pusieron de acuerdo para crear el universo, porque son argumentos filosóficos.
No solamente son argumentos filosóficos, sino que coinciden solamente con el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es el único que tiene todas las características que presentan estos argumentos. Cuarto argumento, con este terminamos. El argumento moral, muy interesante. El argumento moral. Este argumento empieza con el sentido del bien y del mal que tiene el ser humano. Todos los seres humanos tenemos algo que se llama conciencia, ¿verdad? Sean creyentes o no creyentes, todo ser humano tiene dentro de sí un elemento inmaterial que se llama conciencia, que funciona como un semáforo. Y cuando esa persona está cometiendo algo correcto, el semáforo está en verde, no hay ningún problema. Pero cuando esa persona maquina un robo, por ejemplo, y está pensando en robarse algo del supermercado, el semáforo pasa a ámbar. Hay algo que lo alerta. El pulso cardíaco empieza a elevarse. Pum, 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 pum. ¿Me lo robo o no me lo robo? ¿Hay policías o no hay policías? Porque hay algo que le dice que lo que va a hacer está mal. Y si de plano esa persona consuma ese robo, ese asalto, ese asesinato, ese adulterio, el semáforo se pone en rojo. Ya hay una culpa tremenda que lo acusa. Y el resto de su vida se la pasa con esa culpa. Yo asesiné y nunca me descubrieron. Estoy libre, debería estar yo en la cárcel. Pero la conciencia es la peor cárcel que existe para el pecador. Bueno, el argumento moral argumenta que debe de existir un Dios que es la fuente del concepto del bien y del mal y el legislador de la ley. ¿De acuerdo? Debe existir un Dios que es la fuente de la justicia y que algún día le dará su merecido a los malvados. Ese es el argumento moral. El argumento moral dice lo siguiente: si hay una conciencia dentro de mí del bien y del mal, ¿quién la puso ahí? ¿Quién la puso? Porque los animalitos no tienen esa conciencia. Las leonas salen y asesinan y matan gacelas para traer la carne así fresca, sangrienta a los cachorros para darles de comer y no sienten ninguna culpa, ¿eh? Las mamás leonas no dicen: ay, hoy matamos a 4 gacelas, destruimos 5 familias de gacelitas. No, ellos no tienen ninguna culpa. No tiene ningún sentido moral ni espiritual. Ese sentido lo tenemos solamente, ¿quiénes? Los seres humanos. ¿Quién lo puso ahí? Este argumento fue esgrimido por C.S. Lewis, que fue un gran teólogo inglés que nació en 1898 y murió en 1963. Vamos a verlo. Premisa mayor. ¿Cuál es la premisa mayor de acuerdo a C.S. Lewis? La ley moral implica un dador moral de la ley. Si existe una ley moral, debe existir un legislador, un dador moral de la ley. Nosotros no inventamos la ley. La ley la traemos dentro de nosotros mismos. Ahorita lo vamos a ver en Romanos 2. Y en todos los pueblos de todo el mundo se sabe que el robo, el asesinato, el adulterio está mal y está penado. Y si uno de una tribu viene y mata a otro en África, se le echan encima a los de la otra tribu, porque eso está mal. Asesinar es algo malo. ¿Quién nos enseñó que asesinar era algo malo? ¿Quién? ¿Quién puso esas leyes dentro de nosotros? Premisa número 2. Existe una ley moral objetiva dentro de cada ser humano. Conclusión: si la ley moral implica un dador moral de la ley y existe una ley moral objetiva dentro de cada ser humano, número 3, conclusión, entonces existe un dador moral de la ley, punto. ¿Quién es ese dador moral de la ley? Dios. Aquí están sus leyes en su palabra y también las imprimió en nuestros corazones. Así que ningún ser humano se escapa de la ley moral de Dios. Aunque no conozcas la Biblia, aunque seas ateo, aunque practiques cualquier religión falsa, hay una ley que Dios puso dentro de tu corazón. Impresionante. Vamos a demostrarlo ahora en la Biblia, con un pasaje. Vamos por favor a Romanos capítulo 2.
versículo 14 al 16. Romanos 2, del 14 al 16. Un muchachito de la cultura maya, de 16 años de edad, que jamás escuchó hablar del Evangelio, ni habían llegado Biblias a la península de Yucatán. ¿Tenía esta ley en su corazón ese muchachito o no? Sí. ¿Cómo lo va a juzgar Dios? ¿Por la Biblia? ¿Por los 10 mandamientos de Moisés? No, porque él no los conocía. ¿Cómo lo va a juzgar Dios? Por la ley moral que Dios depositó en ese muchachito de 16 años. Vamos a leerlo. Romanos 2:14, ¿qué dice? Porque cuando los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Los no judíos, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y si ese muchachito supuesto que estamos aquí imaginando, del siglo XII, allá en la península de Yucatán, todavía ni siquiera llegaban los españoles, hizo lo bueno conforme a la ley que había en su corazón, él es ley para sí mismo. Versículo 15, mostrando la obra de la ley, escrita ¿dónde? ¿Dónde está la ley de Dios? En los corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Subrayen eso. Los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Así que los cristianos del siglo XXI no podemos juzgar tan fácil a los jovencitos adolescentes mayas del siglo XI y XII, ni a los aztecas, ni a los chinitos, ni a los japoneses, ni a los que vivieron en Siberia, porque no había evangelio para ellos, no lo conocieron. Y no podemos juzgarlos y decir, nosotros sí tenemos a Cristo, nosotros tenemos la salvación. Ellos no tuvieron salvación por cuanto jamás conocieron a Cristo, ni nadie les predicó el evangelio. Todos están en el infierno. ¿De veras? ¿En serio? No podemos juzgarlos así. En el cielo, amados hermanos, nos vamos a llevar muchas sorpresas. Y la muchachita maya que la sacrificaron y le sacaron el corazón a los 14 años y la aventaron al cenote de Chichén Itzá a los 14 años de edad, porque ella creía en los dioses mayas. Y ella pensaba que al sacarle el corazón iban a agradar a los dioses mayas y que iba a llover para que tuviera una buena cosecha, y decidió dar su vida en sacrificio sangriento y fue arrojada a la profundidad del cenote. ¿Dónde está esa niña? ¿En el infierno? ¿En el cielo? Yo no sé. Dios es el juez, versículo 16, quien juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Dios es el juez y Dios juzgará a esa muchachita conforme a lo que ella hizo, conforme a su conciencia. Así que no nos preocupemos por las culturas antiguas, que este argumento de las culturas antiguas no contradiga nuestra fe, no tambalee nuestra fe. Dios es el juez de toda la humanidad. No te preocupes, no tenían Biblia, pero sí tenían ley en sus corazones. El ateo no tiene Biblia, pero sí tiene ley en su corazón. Y Dios lo juzgará conforme a sus obras. ¿De acuerdo? Terminamos leyendo el Salmo 19. Regresamos al Salmo 19, pero ahora vamos a leer la segunda parte para terminar. ¿Le entendieron al argumento moral? La ley moral implica un dador moral. Existe una ley moral en nosotros. ¿Quién es el dador de esa ley moral? ¿Quién puso esa ley moral? Dios, porque Él es el legislador. Salmo 19, a partir del versículo 7, léanlo en voz alta conmigo. ¿Qué dice? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Digan fuerte: deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores?
líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Qué privilegio tenemos. Nosotros sí conocemos la palabra. Tenemos la ley en nuestro corazón, pero tenemos la ley de Dios en la Biblia. Qué privilegio tan grande. Vamos a aplicar, hay 7 leyes de la enseñanza, ¿verdad? ¿Sí sabían? Después se las voy a enseñar las 7 leyes. Vamos a aplicar la última ley. Se llama la ley del repaso. Repaso. ¿Cuál fue el primer argumento? Ya se les olvidó. El cosmológico. ¿Qué dice el cosmológico? Todo lo que tuvo un principio, tuvo una causa. ¿El universo tuvo principio? Sí, porque llegamos hasta este momento. Entonces el universo tiene una causa. ¿Y cuál es el único Dios que pudo haber creado el universo? El de la Biblia. ¿Cuál es nuestro versículo? Génesis 1:1. Segundo argumento teleológico. Telos, fin, meta, propósito. ¿Qué dice el teleológico? Todo diseño implica un diseñador. Existe un gran diseño en el universo, es cierto. Por lo tanto, debe existir un gran diseñador. ¿Cuál fue nuestra base bíblica? Salmo 19, del 1 al 6. Tercer argumento, el ontológico. Onto significa ser. Este argumento es un poquito más complicado, más filosófico, pero dice que si Dios existe, debemos concebirlo como el ser necesario. Y por definición, un ser necesario no puede no existir. Por lo tanto, si un ser necesario no puede no existir, entonces existe. Punto. Demostramos la existencia de Dios. Éxodo 3, del 13 al 14. Y el argumento moral, que dice que la ley moral implica un dador moral de la ley. Existe una ley moral objetiva. Entonces, ¿existe quién? Un dador moral de la ley, un legislador. ¿Quién es ese legislador? Dios. ¿Y qué pasaje bíblico usamos? Romanos 2, 14 al 16 y el Salmo 19, del 7 al 14. ¿Aprendieron algo? Argumentos bíblicos sobran. Argumentos naturales, filosóficos, astronómicos, científicos sobran. Lo que no sobra son creyentes consagrados. Eso sí falta. ¿Por qué? Porque el ser humano está lleno de orgullo y de soberbia. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, dice Pablo en Romanos, ¿verdad? ¿Por qué entonces con estos argumentos tan claros no cree la humanidad en Dios y no se consagra a Dios? ¿Por qué no? Porque no le importa, son soberbios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Para mí el único Dios soy yo mismo. Mi Dios es el dinero, mi Dios son las riquezas, mi Dios es mi familia. No me hables de tu Dios. Así está el mundo, hermanos. Y nosotros somos la luz del mundo. Por favor, usen estos argumentos, sobre todo los argumentos bíblicos, hermanos. Termino con esta enseñanza. Los argumentos bíblicos, por aparecer y estar en la Biblia, tienen mucho más peso que los argumentos naturales. Los argumentos naturales tienen su lugar, claro, y hay que usarlos. Pero los argumentos bíblicos son de mayor peso, porque la Biblia es la palabra de Dios. Cuando estemos queriendo hablar de Dios con un ateo, con un agnóstico, utilicemos la palabra de Dios y oremos que el Espíritu Santo toque la vida de ese ateo, de ese agnóstico, para que se convierta a Cristo, ¿de acuerdo? Y si hay algún ateo, algún agnóstico aquí en el grupo o en las redes sociales, pues ya entrégale tu vida a Dios, ya deja tu necedad. Si sigues en tu necedad, tu problema entonces ya no es intelectual, repito, es moral. Ya hay un problema moral muy grave contigo. Tu Dios es la inmoralidad o es el dinero. No sé quién sea tu Dios, pero no es el Dios de la Biblia. Arrepiéntete y vuélvete a Él con todo tu corazón. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por estas clases de teología que tú nos permites tener, porque a través de ellas estamos confirmando una vez más, Señor, a través de los argumentos bíblicos y naturales, que tú eres un Dios que existes, que eres verdadero, Señor, que tú escuchas la oración y te interesas en tus hijos y nos amas y entregaste a tu Hijo Jesucristo, quien murió en una cruz por nosotros para salvarnos de nuestra necedad, de nuestro ateísmo, de nuestras falsas religiones. Gracias, Señor, gracias
por dejarnos estos argumentos tan preciosos de tu existencia. Levanta tus manos y dile: Señor, te alabo, te bendigo y te adoro con todo mi corazón, Señor. Yo creo con toda mi alma que tú existes, Señor, y que eres galardonador de los que te buscan. Permíteme buscarte todos los días de mi vida, Señor, y también ser luz en este mundo de tinieblas. Y así, con tus ojos cerrados, si tú no le has entregado tu vida a Cristo, dile estas palabras: Señor Jesucristo, te entrego mi corazón. Perdona mi ateísmo, perdona mi agnosticismo o mis falsas religiones. Señor, ante estas evidencias, te entrego mi corazón. Yo creo que tu Hijo Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario, que pagó en esa cruz por mis pecados, y me arrepiento, Señor, me arrepiento con todo mi ser por haberte fallado, por haberte traicionado. Entra a mi corazón, sé tú mi Señor y Salvador. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Nos vemos la próxima clase.